Engañé a mi entonces esposa embarazada hace 26 años y perdí la oportunidad de conocer a mi hija. Me dijo que nunca vería al bebé y lo decía en serio. El divorcio tomó 6 semanas. Perdí la casa, el coche, todo. Y volví a vivir con mis padres a los 28 años, durmiendo en mi habitación de la infancia con mis trofeos de fútbol del instituto todavía en la repisa. Mi papá no gritó, solo dijo una cosa: te lo hiciste a ti mismo. Luego dejó de hablarme durante 3 meses. Mi mamá dejaba la cena en un plato afuera de mi puerta como si estuviera en cuarentena. Cuando nació mi hija, recibí un solo mensaje de texto de mi ex. 7 libras 4 onzas, sana, y ya, sin nombre, sin foto. Nada. Intenté llamar 14 veces ese día. Me bloqueó el número. 6 meses después me presenté en su apartamento. Solo quería ver a mi hija 5 minutos. Sostenerla una vez. Mi ex abrió la puerta apenas 3 pulgadas con la cadena puesta. Me miró como si fuera un extraño y dijo: si vuelves a venir aquí, voy a pedir una orden de alejamiento. Me fui y no volví jamás. Me daba demasiada vergüenza pelearlo en los tribunales. Mi abogado dijo que tenía derechos, pero no pude hacerlo. No podía someter a mi hija a una batalla de custodia donde crecería sabiendo que su padre peleó contra su madre en los tribunales. Así que simplemente pagué la manutención. $847 cada mes durante 18 años. Nunca fallé ni una vez. Nunca pedí nada a cambio. Reconstruí mi vida poco a poco. Conseguí un mejor trabajo en una firma de ingeniería. Conocí a alguien nuevo en un happy hour de la empresa. Se llama Samantha. Ella sabía todo sobre mi pasado. En nuestra tercera cita, le conté sobre mi hija, sobre la infidelidad. Samantha no dijo nada cuando terminé. No me miró con lástima. No preguntó cómo pude. Solo sostuvo su taza con las 2 manos y se quedó en silencio un momento. Afuera del bar había ruido, gente que pasaba, música de fondo. Adentro, entre nosotros, no había nada. ¿Y ella lo sabe?, preguntó. ¿Quién? Tu hija. Pagué la manutención 18 años. Supongo que sabía que alguien enviaba el dinero. Samantha asintió despacio. Una sola vez. Eso no es lo mismo. No respondí. Tenía razón, y los dos lo sabíamos. ¿Sabes cómo se llama?, dijo. Ahí me detuve. La pregunta era simple. La respuesta era la parte que más me costaba. No, mi ex nunca me lo dijo. Y yo nunca lo busqué. Samantha no reaccionó exageradamente. No abrió los ojos ni cambió la expresión. Solo bajó la taza y miró hacia la ventana un segundo. Después me volvió a mirar. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque dijiste que querías saber quién era yo realmente, y tú decidiste que esto era parte de eso. Es la parte más importante. Ella asintió de nuevo. No era aprobación. Era solo que estaba procesando. Pedimos otra ronda. Ninguno de los dos tenía prisa por llegar a ningún lado. Eso era lo que me gustaba de Samantha. No convertía todo en una crisis. No pedía explicaciones adicionales cuando ya tenía los hechos. Solo los recibía y los dejaba estar. 28 años, dijo en algún momento, sin contexto. ¿Qué? Tenías 28 cuando perdiste todo, y aún así reconstruiste. Tardé tiempo. Todos tardan. No era un cumplido. Lo decía como un dato, como alguien que ha visto suficiente para saber que la gente o se levanta o no, y que el tiempo que tarda no dice nada especial de nadie. Esa noche, cuando llegué a casa, puse las llaves sobre la mesita y me quedé un momento en la oscuridad del pasillo. En el cajón de la cómoda tenía guardados todos los recibos de los pagos. 18 años, 192 recibos, $847 cada uno. Los había guardado sin saber para qué. Nunca los había necesitado, nunca los había tirado. Me fui a dormir sin abrirlo. A la mañana siguiente, antes de salir al trabajo, lo abrí. Saqué el primero. Enero, el año en que nació. La firma de mi ex en el acuse de recibo era pequeña, apretada, inclinada hacia la derecha. La letra de alguien que firmaba rápido porque tenía otras cosas que hacer. Lo volví a guardar. Ese día en la oficina, durante el almuerzo, escribí su nombre en el buscador. El nombre de mi ex, no el de mi hija, el de ella. Salió enseguida. Tenía un perfil profesional. Socia en un estudio de arquitectura. La foto era reciente. 52 años, el pelo corto, la postura derecha. No había en su cara ninguna señal de que los últimos 26 años le hubieran pesado. Debajo del perfil apareció otro resultado con el mismo apellido. Una arquitecta, 25 años.
Me quedé mirando esa línea. 25. No hice clic. Cerré el teléfono y terminé el almuerzo. Pero el número se me quedó encima todo el día. 25 años. La edad que tiene alguien que nació cuando yo tenía 28 y lo perdía todo. Esa noche le escribí a Samantha, solo para decirle que el jueves me venía bien si a ella también. Respondió en 2 minutos. Un solo mensaje. Jueves bien. Y Marcos, gracias por contarme. Nada más. Lo leí 2 veces. Lo dejé en visto y apagué la pantalla. En el cajón de la cómoda seguían los 192 recibos. Debajo del primero, ese mismo día, había puesto un papel doblado con 2 palabras que había escrito durante el almuerzo sin pensarlo demasiado, casi sin querer, el apellido de mi ex, y debajo, un nombre de mujer que todavía no sabía con certeza que era el de mi hija, pero que algo me decía que sí. 2 palabras. 25 años tarde. El jueves llegué antes que Samantha. Pedí café y esperé en una mesa del fondo. Cuando entró, me saludó con un gesto desde la puerta y se acercó sin apurarse. Dejó el abrigo en la silla y se sentó. ¿Cómo estuvo la semana?, preguntó. No empezó por donde habíamos quedado. Eso también era propio de ella. Dejaba que las cosas llegaran cuando tenían que llegar. Le conté del trabajo, de un proyecto que se había complicado. Ella habló de una reunión que salió mal. Tomamos el café. En algún momento, sin que ninguno de los dos marcara el cambio, llegamos al tema. ¿Buscaste algo?, preguntó. Encontré el apellido, y un nombre que creo que puede ser el de ella. ¿Cómo se llama?, lo dije. El nombre que había escrito en ese papel. Samantha lo repitió en voz baja. No hizo comentarios. Tomó el café. ¿Qué vas a hacer?, preguntó después. No lo sé. ¿Quieres hacer algo?, era la pregunta exacta. Y no tenía respuesta. Lo que sentía no era un impulso de actuar. Era otra cosa. El peso de entender que una persona había existido 25 años y yo no sabía ni su nombre hasta 4 días atrás. Pagué cada mes, dije. No sé por qué lo dije. Samantha me miró. Sí, lo sé. Nunca fallé una vez. También lo sé. No dijo nada más. No era necesario. Los dos sabíamos que eso era lo mínimo que pedía la ley. Y que el mínimo que pide la ley no es lo mismo que estar. Terminamos el café. Salimos a la calle. Ella dobló a la izquierda, yo a la derecha. Esa noche abrí el cajón otra vez. Saqué el recibo de enero de hace 25 años. Lo sostuve. La firma apretada, inclinada, de alguien que no tenía tiempo porque estaba sola con una recién nacida y no podía darse el lujo de tomarse el tiempo. Lo guardé. Puse encima el papel con el nombre. Cerré el cajón. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si iba a hacer algo o si iba a quedarse todo exactamente como estaba. Pero ya tenía el nombre. Y eso era lo primero que tenía de mi hija que no había llegado por un acuse de recibo con $847 adjuntos. Pasé los siguientes días yendo al trabajo y volviendo. Hablé con Samantha 2 veces por teléfono, cosas normales, nada del tema. En la oficina revisé el programa del evento de ingeniería otras 3 veces. No para decidir, solo para ver los nombres. Faltaban 3 semanas para el evento anual de la Asociación de Ingeniería. Lo había recibido por correo como todos los años. Normalmente lo descartaba o iba por obligación y me iba temprano. Ese año lo dejé sobre el escritorio sin tirarlo. El estudio donde trabajaban aparecía en el programa como participante. Lo vi por casualidad buscando otra cosa. El nombre del estudio estaba en la lista de expositores. Y debajo del nombre del estudio, los nombres de los socios que iban a presentar. 2 nombres. Uno era el de mi ex. El otro era el de una arquitecta junior a quien el perfil de LinkedIn le daba 25 años, y el mismo apellido. Cerré el programa. Lo volví a abrir. Lo cerré otra vez. Guardé la invitación en el cajón, encima del recibo de enero, encima del papel con el nombre. No tomé ninguna decisión esa noche, pero tampoco tiré nada. El viernes por la tarde, antes de salir, le mandé un mensaje a Samantha. Al final creo que voy al evento de ingeniería. Hay algo que quiero ver. Respondió rápido. ¿Algo o alguien? Me quedé con el teléfono en la mano un momento. No lo sé todavía. Está bien, avísame cómo te va. Guardé el teléfono y apagué la luz de la oficina. Tenía 25 años de distancia entre yo y mi hija. No sabía si eso se podía recorrer. No sabía si tenía ningún derecho a intentarlo. Pero había un evento en 3 semanas y había 2 nombres en un programa. Y había un cajón con 192 recibos y un papel con un nombre encima. Eso era lo que había.
El evento era un jueves por la noche en el centro de convenciones del distrito. 2 pisos, expositores en el primero, conferencias en el segundo. Llegué a las 7:15. El lugar ya tenía gente. Me registré en la entrada, me pusieron el crachá y entré. Fui directo a la lista de expositores en la pared del lobby. El estudio estaba en el stand 14, a la norte. Lo busqué en el mapa y caminé hacia allá sin detenerme en ningún otro stand. Antes de doblar la esquina me paré. No había pensado qué iba a hacer exactamente cuando llegara. Había pensado en ir, en ver, en estar en el mismo espacio, pero no había pensado más allá de eso. Doblé la esquina. El stand 14 era mediano. Había paneles con renders de proyectos, una mesa con folletos, 2 sillas altas a los lados. Había una mujer de pie hablando con un hombre de traje, el pelo corto, la postura derecha. Mi ex. No había cambiado tanto, o sí había cambiado, pero de una manera que no la hacía ver peor sino diferente, más definida, como alguien que sabe exactamente dónde está parada. Me quedé donde estaba. Había suficiente distancia y suficiente gente entre nosotros para que yo pudiera ver sin ser visto. Ella seguía hablando con el hombre de traje. Usaba las manos al hablar. Eso siempre lo había hecho. Entonces vi a la otra persona. Estaba detrás de la mesa, acomodando unos folletos. 25 años, el pelo recogido, una blusa azul, alta, la misma postura que su madre. Me quedé inmóvil. No sé cuánto tiempo estuve así, 1 minuto, tal vez 2. La gente pasaba a mi alrededor y yo no me movía. Mi hija acomodó los folletos, miró hacia el panel de la derecha para verificar algo, y luego se giró hacia su madre para decirle algo al oído. Mi ex asintió sin interrumpir la conversación con el hombre de traje. Era un gesto pequeño, nada especial. Las dos funcionaban juntas como gente que lleva mucho tiempo trabajando en el mismo espacio. Me alejé. No me acerqué al stand. No me presenté. Caminé hacia el otro extremo del piso y me quedé junto a una columna con un vaso de agua que alguien me puso en la mano sin que yo lo pidiera, en algún punto que no recordé después. Tenía 54 años y acababa de ver a mi hija por primera vez. No había nada dramático en cómo me sentía. Era más parecido a un golpe sordo. Algo que no duele en el momento pero que se instala. Estuve otros 40 minutos en el evento. Caminé por los stands, hablé con 2 personas del trabajo que me encontré, tomé otro vaso de agua. En ningún momento volví al ala norte. Cuando salí eran las 9:15. En el taxi de vuelta le escribí a Samantha. Fui. La vi. Respondió enseguida. ¿A cuál de las 2? A las 2. Hubo una pausa más larga antes de la siguiente respuesta. ¿Estás bien? Miré por la ventana del taxi. Las calles pasaban. La ciudad seguía igual que siempre. Sí, no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Al día siguiente en la oficina no pude concentrarme bien. Revisé los mismos documentos 3 veces. A las 11 de la mañana me levanté, fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo un momento. Lo que había visto la noche anterior no cambiaba nada. Mi hija no sabía que yo había estado ahí. Mi ex tampoco. Había mirado desde lejos y me había ido. Igual que hacía 26 años cuando me fui del apartamento después de que me dijeran que pedirían una orden de alejamiento. La diferencia era que esta vez nadie me había pedido que me fuera. Me había ido solo. Volví a mi escritorio y seguí trabajando. A la hora del almuerzo, Samantha me llamó. ¿Cómo fue realmente?, preguntó. Las vi a las 2. No me acerqué. ¿Por qué no? No lo sé. No había pensado en eso. ¿En acercarte? ¿En qué hacer si las veía? Samantha no dijo nada un momento. ¿Y ahora qué? Nada. Seguir. ¿Seguir cómo? Como siempre. Otro silencio. Marcos, ¿de verdad crees que puedes ver a tu hija desde lejos y seguir como siempre? No respondí de inmediato. No lo sé, dije al final. Eso es más honesto. Comimos juntos esa tarde. No hablamos mucho más del tema, pero antes de despedirnos, Samantha dijo una cosa. Si decides hacer algo, hazlo porque quieres estar en su vida. No para sentirte mejor contigo mismo. Lo dijo tranquilo, sin dureza. Asentí. Esa noche, en casa, abrí el cajón, puse encima de todo una hoja en blanco, escribí una sola línea, el nombre del estudio de arquitectura, la dirección. La dejé ahí y cerré el cajón. No sabía todavía qué iba a hacer con eso. El fin de semana pasó sin novedad. El sábado fui al supermercado, hice algo de limpieza en el apartamento, vi un partido que no me importaba. El domingo llamé a mi madre. Hablamos 20 minutos de cosas sin importancia. No le mencioné nada. Mi madre sabía de la hija desde siempre. Había estado ahí cuando nació, cuando me bloquearon el número,
cuando fui al apartamento y me mandaron de vuelta. Nunca lo habíamos vuelto a hablar después de que yo me fui de la casa de mis padres, años atrás. Era un tema que los dos dejábamos sin tocar. Cuando colgué, me quedé con el teléfono en la mano. Pensé en llamar a mi padre. Tenía 81 años. Seguía en la misma casa. Seguía siendo el mismo hombre que una vez dijo una sola frase y después no habló durante 3 meses. No lo llamé. El lunes por la mañana, antes de entrar a la oficina, pasé caminando por la calle donde estaba el estudio de arquitectura. No era exactamente de camino, pero tampoco estaba muy lejos. 5 minutos a pie desde la parada. Era un edificio de 4 pisos. Vidrio en la fachada. El nombre del estudio en letras negras en la entrada. Había gente entrando. Eran las 9 de la mañana. Me paré en la acera de enfrente un momento. No entré. Seguí caminando hacia la oficina, pero esa noche, cuando llegué a casa y abrí el cajón, saqué la hoja con la dirección del estudio y la puse sobre la mesita, no dentro del cajón, afuera. No sabía si era una decisión o solo un gesto, pero la dejé ahí. Pasaron 10 días. La hoja con la dirección del estudio seguía sobre la mesita. No la había movido. Cada mañana la veía al salir y cada noche la veía al volver. No había tomado ninguna decisión, pero tampoco la había tirado. El martes de la segunda semana, durante una reunión de trabajo, uno de mis colegas mencionó un proyecto de remodelación en el edificio de la firma. Necesitaban una consultoría externa de arquitectura. Alguien sugirió 3 estudios. El tercero de la lista era el mismo nombre que tenía escrito en la hoja de mi mesita. No dije nada. Después de la reunión, el director del proyecto me preguntó si conocía alguno de los 3 estudios. Le dije que había visto el trabajo del tercero en el evento de la asociación, que los renders eran sólidos. Me miró un momento. ¿Los conoces personalmente? No, solo vi el stand. Bien, los llamamos esta semana entonces. Asentí y volví a mi escritorio. Me quedé un minuto sin mover el ratón. No había planeado eso, había salido solo, pero ahora el estudio de mi ex iba a recibir una llamada de mi firma, y dependiendo de cómo saliera esa llamada, podría haber una reunión, y en esa reunión podría estar ella, o podría estar mi hija, o las dos. Llamé a Samantha esa misma tarde. ¿Pasó algo?, dije. Se lo conté. Todo. La reunión, el nombre en la lista, lo que dije después. Hubo un silencio. ¿Lo dijiste a propósito?, preguntó. No lo sé. En el momento no lo pensé. ¿Pero lo dijiste? Sí. Otro silencio más largo. Marcos, eso no es un accidente. Eso es una decisión que tomaste sin querer reconocer que la estabas tomando. No respondí. No te estoy juzgando, dijo. Pero sí creo que tienes que ser honesto contigo mismo sobre lo que estás haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Buscando una excusa para acercarte sin tener que dar el primer paso directamente. Lo dijo sin subir la voz. Como siempre. Tenía razón. No lo discutí. El estudio aceptó la reunión. La programaron para el jueves siguiente a las 3 de la tarde en nuestras oficinas. Me avisaron por correo interno con la lista de confirmados del otro lado. 2 nombres. El de mi ex y el de su hija. Las 2 venían. El miércoles por la noche no dormí bien. Me desperté a las 4 de la mañana y no pude volver a dormirme. Me levanté, me hice café, me senté en la cocina. La hoja con la dirección seguía en la mesita de la sala. La podía ver desde donde estaba. A las 5 de la mañana le mandé un mensaje a Samantha. Sabía que no iba a estar despierta, pero lo mandé igual. Mañana las veo en la oficina, a las 3. Respondió a las 7:15 cuando se levantó. ¿Quieres que te llame antes? No, estoy bien. ¿Seguro? No. Mandó un solo mensaje más. Llámame cuando salga la reunión. Y el jueves llegué a la oficina a las 8. La reunión era a las 3. Tuve 7 horas para trabajar con normalidad y no pude hacerlo bien en ninguna de ellas. A las 2:45 me fui al baño. Me lavé las manos, me miré en el espejo, volví a mi escritorio. A las 3 en punto la recepcionista me avisó que los visitantes habían llegado. Fui a la sala de reuniones. Había 4 personas de mi lado de la mesa. 2 del otro. Mi ex entró primero. Llevaba una carpeta bajo el brazo y hablaba con el director del proyecto mientras caminaba. Eficiente, directa. No buscó caras conocidas en la sala. Mi hija entró detrás. Llevaba un portafolio enrollado y un bloc de notas. Se sentó al lado de su madre, abrió el bloc, escribió la fecha en la esquina superior. Nadie me presentó de forma individual. Éramos 8 personas en la sala. Hubo una ronda general de nombres y cargos. Yo dije el mío. Mi ex lo escuchó.
y por una fracción de segundo algo cruzó por su cara, tan rápido que podría haberlo imaginado. No lo imaginé. Me miró exactamente 2 segundos. Después volvió a mirar al director del proyecto y siguió hablando. Mi hija no me miró de ninguna manera especial. Para ella yo era un nombre más en una sala de reuniones. La reunión duró 50 minutos. Hablaron de materiales, de plazos, de presupuesto. Mi ex llevaba los números de memoria. Mi hija tomaba notas y en 2 ocasiones desplegó el portafolio para mostrar referencias visuales. Trabajaban bien juntas, sin superponerse, sin explicarse mucho, como gente que no necesita aclararse las cosas porque ya sabe cómo funciona la otra. Cuando terminó, todos se levantaron. Hubo apretones de manos. Me tocó estrechar la mano de mi ex. Lo hizo sin cambiar la expresión. Firme, breve. Después mi hija extendió la mano. Valentina, dijo. Marcos, dije yo. 3 segundos. Eso duró. Ella recogió el bloc y el portafolio y siguió saludando al resto. Salieron. Yo me quedé en la sala mientras los demás también se iban. El director del proyecto me dijo algo sobre que habían causado buena impresión. Asentí. Cuando la sala quedó vacía, me senté un momento. Había estrechado la mano de mi hija. Ella no sabía quién era yo. Saqué el teléfono y llamé a Samantha. ¿Ya salió?, dije cuando contestó. ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Profesional? ¿Las dos? Las dos. ¿Hablaste con alguna? Solo el saludo de presentación. ¿Y tu ex te reconoció? Tardé un segundo. Sí. ¿Y? Nada. Siguió con la reunión. Samantha no dijo nada durante un momento. Marcos, ¿cómo estás? Miré la sala vacía, las sillas todavía movidas. El bloc de notas de mi hija había dejado una marca leve en la mesa donde había apoyado el brazo. Estoy bien, dije. Esta vez tampoco era mentira, pero tampoco era toda la verdad. El proyecto fue aprobado 2 semanas después. El contrato lo firmó el director con mi ex. A partir de ese momento el estudio iba a tener presencia en nuestra firma una vez por semana para supervisar el avance, los martes por la mañana. El primer martes vino mi hija sola. Llegó a las 10, revisó el área de obra con el jefe de infraestructura, tomó fotos, hizo anotaciones. Estuvo 1 hora y cuarto. Pasó 2 veces por el pasillo donde estaba mi escritorio. No me saludó. Yo tampoco la saludé. Para ella seguía siendo un nombre que había escuchado en una reunión. El segundo martes vino mi ex sola. Eso sí lo noté. Llegó, revisó, habló con el jefe de infraestructura, firmó un documento de avance. Antes de salir pasó por recepción. Yo estaba en la fotocopiadora, que quedaba a 6 metros de recepción. Me vio. Se detuvo un momento. Luego se acercó. Marcos, dijo. Hola. No había nadie más cerca en ese momento. El pasillo estaba vacío. Sabía que eras tú en la reunión, dijo. Lo imaginé. ¿Por qué estás en esta firma? Llevo 12 años aquí. Me miró. Procesó eso. No sabía. No tenías por qué saber. Hubo un silencio corto, no incómodo. Solo el espacio entre dos personas que tienen historia y no saben bien cómo pisarlo. ¿Fuiste tú quien recomendó el estudio?, preguntó. No tenía caso mentir. Sí, asintió una vez. No dijo que estaba mal. No dijo que estaba bien. Solo asintió. ¿Qué quieres, Marcos? La pregunta era directa, sin rodeos. Siempre había sido así. No lo sé con exactitud. Eso no es una respuesta. Es la única honesta que tengo ahora mismo. Me miró unos segundos más. Después miró hacia la salida. Valentina no sabe quién eres. Nunca le dije tu nombre completo. Le dije que su padre se fue antes de que naciera y que pagó la manutención. Nada más. No respondí. Y no voy a ser yo quien se lo diga, continuó. Si algún día quieres hablar con ella, ese es tu problema. Yo no voy a abrirte ese camino ni voy a cerrártelo, pero tampoco voy a estar en el medio. Lo entiendo. ¿Lo entiendes de verdad? Sí, me miró una vez más. Después se fue. Yo me quedé junto a la fotocopiadora con los documentos en la mano. Esa noche llamé a Samantha y le conté todo, palabra por palabra, lo que mi ex había dicho. Samantha escuchó sin interrumpir. ¿Cómo la viste?, preguntó cuando terminé. ¿A ella? Sí. Pensé en cómo responder eso. Bien, tranquila, sin ningún resentimiento visible. ¿Eso te sorprendió? Un poco. ¿Por qué? Porque yo le hice mucho daño. La gente que reconstruye su vida bien no carga el resentimiento encima, lo procesa y sigue. Eso no significa que no pasó. No, claro que pasó. ¿Y tú? ¿Cómo estás con lo que te dijo?
que si quiero hablar con Valentina es mi problema. Sí, ¿cómo estás con eso? Lo pensé. Asustado, dije. Era la primera vez que usaba esa palabra en todo esto. Samantha no respondió de inmediato. Eso tiene más sentido que todo lo demás que me has dicho hasta ahora, dijo al final. El tercer martes vinieron las dos. Yo estaba en una llamada cuando llegaron. Las vi pasar por el pasillo desde mi escritorio. Mi hija iba primero, hablando, con el plano bajo el brazo. Mi ex la seguía y asentía mientras escuchaba. Cuando terminé la llamada salí al pasillo con un pretexto cualquiera. Una pregunta al jefe de infraestructura sobre un material. Ellas estaban al fondo del pasillo revisando una pared. Caminé hasta donde estaba el jefe. Le pregunté lo que tenía que preguntar. Él respondió. En algún momento mi hija se giró y me vio ahí. Buenos días, dijo. Buenos días, señaló la pared. ¿Sabes si este muro es de carga? Era una pregunta técnica. Normal. ¿De trabajo? Sí, dije. Está en los planos originales del edificio. Se los puedo mandar si los necesitan. Sería útil, gracias. Eso fue todo. Volví a mi escritorio. Busqué los planos en el sistema y se los mandé por correo al estudio. A los 10 minutos recibí una respuesta automática de confirmación. Mi ex no me había mirado durante todo ese intercambio. Esa noche no llamé a Samantha. Le mandé un mensaje corto. Hoy le hablé. Fue una pregunta técnica, nada más. Respondió rápido. ¿Cómo te sentiste? Lo pensé un momento antes de responder. Como alguien que acaba de hacer algo muy pequeño después de 26 años. Hubo una pausa. Eso es exactamente lo que fue. Cerré el teléfono y me fui a dormir. Por primera vez en semanas dormí bien. El cuarto martes no vino ninguna de las dos. Mandaron a un asistente del estudio a recoger unas muestras. Me enteré cuando ya se había ido. El miércoles por la tarde recibí un correo del estudio. Era de mi ex. Directo, sin saludo inicial. Decía que Valentina le había mencionado que yo les había mandado los planos del edificio y que le parecía un buen gesto de colaboración, que si había más documentación técnica del inmueble que pudiera ser útil para el proyecto, le avisara. Nada personal, todo profesional. Lo leí 2 veces. Respondí con una lista de 4 documentos técnicos a los que tenía acceso y pregunté a qué correo se los mandaba. Contestó en 20 minutos con la dirección de correo de Valentina y un solo comentario, que era quien manejaba la parte técnica del proyecto. Le mandé los documentos a mi hija esa misma tarde. Ella respondió al día siguiente, un correo breve, que los documentos eran exactamente lo que necesitaban, que si surgía alguna duda técnica durante la obra, me lo harían saber. Firmado, Valentina. Guardé el correo en una carpeta aparte. No era nada. Era un intercambio de trabajo entre 2 personas en un proyecto de remodelación, pero era la primera vez que mi hija me había escrito algo directamente. La primera vez que su nombre aparecía en mi bandeja de entrada sin que yo lo hubiera buscado. Lo miré un momento. Después cerré la carpeta y seguí trabajando. El proyecto de remodelación avanzó durante 6 semanas más. Los martes siguieron siendo los martes. A veces venía Valentina, a veces venía mi ex, a veces venían las dos. El intercambio de correos técnicos se volvió rutina. Preguntas sobre instalaciones, sobre materiales, sobre plazos. Yo respondía. Valentina respondía. Nada fuera de lo que pedía el trabajo. Un martes de mediados de mes, Valentina llegó antes de lo habitual. El jefe de infraestructura no estaba todavía. La recepcionista la hizo pasar a la sala de espera y me avisó. Fui yo a recibirla. El ingeniero Fuentes llega en 15 minutos, dije. ¿Quiere esperar aquí o prefiere empezar con lo que pueda? Puedo esperar, dijo. Se sentó, puso el portafolio sobre la mesa y sacó el teléfono. Yo me quedé un momento sin saber si quedarme o volver a mi escritorio. ¿Hace mucho que trabaja aquí? Preguntó sin levantar la vista del teléfono. 12 años. Entonces conoce bien el edificio. Bastante bien, asintió. Siguió mirando el teléfono. Yo me quedé de pie otro segundo y después me fui. Cuando llegó el ingeniero Fuentes fui a avisarle a Valentina. Ella recogió sus cosas y me siguió por el pasillo. Antes de llegar a la zona de obra, me preguntó algo sobre la fecha de construcción del edificio. Le respondí. Ella lo anotó. Eso fue todo. Esa tarde Samantha vino a mi apartamento por primera vez en semanas. Habíamos quedado para cenar. Mientras yo calentaba algo en la cocina, ella estuvo en la sala. Cuando salí con los platos, la vi con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. ¿Qué estás viendo?, pregunté. Busqué a Valentina. Me quedé quieto. ¿Por qué? Porque lleva semanas hablándome de ella y quería ver quién es. Puse los platos sobre la mesa. Me senté. ¿Y? Samantha giró el teléfono hacia mí.
Era el perfil de LinkedIn de Valentina. Foto profesional, cargo, estudios. Después deslizó a otra pantalla. Era una entrevista en el sitio web de una revista de arquitectura. Reciente. 3 meses atrás. Léela, dijo. Tomé el teléfono. Era una entrevista corta. 5 preguntas sobre su trayectoria, sobre el estudio, sobre trabajar con su madre. La última pregunta era sobre referentes personales. La respuesta de Valentina ocupaba 3 párrafos. Decía que su referente principal era su madre, que la había visto construir el estudio desde cero, sola, mientras la criaba, que de niña no entendía por qué su madre trabajaba tanto, que de adulta entendía exactamente por qué, que crecer viendo a alguien levantar algo propio sin depender de nadie le había enseñado que el trabajo no era una obligación, sino la forma más concreta de no necesitar que nadie te rescate. La última línea decía que la ausencia de ciertas personas en su vida había resultado ser, con el tiempo, más formativa que su presencia habría sido. Devolví el teléfono a Samantha. No dije nada. Ella tampoco dijo nada por un momento. Nos servimos la comida. Empezamos a comer. ¿Cómo te sentiste leyendo eso?, preguntó después de un rato. No lo sé todavía. ¿Te dolió? Lo pensé. Sí, pero no de la manera que esperaba. ¿De qué manera? No me dolió por lo que dice de mí. Me dolió porque tiene razón. Samantha dejó el tenedor sobre el plato. Eso es lo más claro que has dicho en todo este tiempo. No respondí. Marcos, ella no te necesitó. No te necesita ahora. Eso no significa que no puedas conocerla, pero sí significa que si lo haces, no puedes ir con la idea de que le estás dando algo que le falta. Lo sé. ¿De verdad? Sí, porque hasta ahora todo lo que has hecho, el evento, la recomendación del estudio, los planos, los correos, todo ha sido acercarte sin tener que decir quién eres. Y en algún momento eso va a tener que cambiar o no va a cambiar nunca. Lo dijo tranquilo, sin acusación. Terminamos de cenar sin hablar mucho más. Después del café, Samantha se fue. En la puerta se detuvo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Me miró. Cuando lo sepas, avísame. Y se fue. Me quedé solo en el apartamento. Fui a la sala. La hoja con la dirección del estudio seguía sobre la mesita, donde la había dejado semanas atrás. La tomé. La doblé. La guardé en el cajón, encima de los recibos, encima del papel con el nombre. Después abrí el buscador en el teléfono y busqué la entrevista de Valentina. La leí de nuevo, completa, desde el principio. La última línea otra vez, que la ausencia de ciertas personas había resultado ser más formativa que su presencia habría sido. Cerré el teléfono. Me fui a dormir. Al día siguiente en la oficina redacté un correo 3 veces. La primera versión decía que quería hablar con ella fuera del contexto del proyecto. La borré. La segunda decía que tenía algo que contarle que era importante. La borré. La tercera era de 2 líneas. Decía que era el hombre que había pagado la manutención durante 18 años y que si alguna vez quería hablar, él estaba disponible. La guardé en borradores. No la mandé. Estuve 2 días con ese borrador ahí. Lo abría, lo leía, lo cerraba. El martes siguiente, Valentina vino a la firma para la revisión habitual. Pasó por mi escritorio para entregarme un documento que necesitaba mi firma. Lo firmé. Le devolví el documento. Ella dijo gracias y siguió de largo. Esa tarde abrí el borrador. Lo leí una vez más. Esta vez no lo cerré. Lo mandé. Después puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y seguí trabajando. Pasaron 4 horas. A las 6:15, cuando ya casi todos se habían ido, el teléfono vibró. Era un correo de Valentina. Tenía 4 palabras. Lo sé. Ya sé. Pasé el resto de esa tarde con el teléfono boca arriba sobre el escritorio. Lo sé. Ya sé. 4 palabras. Sin punto final, sin pregunta, sin nada más. No respondí esa noche. No supe qué decir. Llegué a casa, calenté café, me senté en la cocina y estuve mirando el correo durante 20 minutos. Lo cerré. Lo abrí. Lo cerré otra vez. Le escribí a Samantha. Me respondió. Contestó casi de inmediato. ¿Qué dijo? Que ya sabe quién soy. Hubo una pausa larga. ¿Cómo lo supo? No lo dice. Otra pausa. ¿Y tú qué vas a responder? No contesté ese mensaje. Me fui a la cama sin haber respondido el correo de Valentina ni el mensaje de Samantha. A la mañana siguiente abrí el correo de Valentina antes de levantarme de la cama. Lo leí una vez más. 4 palabras. El tono no era frío ni cálido. Era neutro.
como alguien que recibe una información que ya tenía y la confirma sin reacción. Escribí una respuesta, una sola línea. Decía que si ella quería hablar, él estaba disponible cuando ella quisiera. La mandé. Ese día en la oficina trabajé con normalidad. El martes de esa semana no vino ninguna del estudio, tampoco el siguiente. El proyecto estaba en una fase donde el trabajo era principalmente de obra y no requería supervisión directa del estudio por el momento. Pasaron 10 días sin respuesta de Valentina. Al 11º día llegó un sobre a la recepción de la firma, a mi nombre, sin remitente. La recepcionista me lo llevó al escritorio. Era un sobre blanco, tamaño carta, cerrado. Mi nombre escrito a mano en el frente. La letra era pequeña, ordenada, inclinada hacia la derecha, la misma letra que había visto en el bloc de notas durante las revisiones de obra. Lo abrí. Adentro había un solo papel doblado en 3. Lo desplegué. Decía: Marcos, mi madre me contó quién eras cuando tenía 16 años. No fue una conversación larga. Me dijo que mi padre había tomado malas decisiones cuando era joven, que había pagado lo que la ley pedía y que nunca había vuelto a aparecer. Me pidió que no lo buscara porque no valía la pena el esfuerzo. Le hice caso. Cuando te vi en la reunión no supe quién eras. Fue después cuando mandaste los planos, cuando mi madre me dijo tu apellido completo. Entendí en ese momento por qué habías recomendado el estudio. No te guardo rencor. No tengo energía para eso y tampoco lo necesito. Crecí bien. Estudié lo que quise. Trabajo con mi madre en algo que construimos juntas. No me faltó nada que importara. Pero no quiero una relación contigo. No porque esté enojada, sino porque no hay nada que construir. Llevas 26 años siendo un nombre en un recibo, y eso no se convierte en otra cosa por el hecho de que ahora estés cerca. Le deseo lo mejor. De verdad, Valentina. Lo leí 2 veces. Lo doblé. Lo volví a meter en el sobre. Abrí el cajón del escritorio y lo guardé adentro. Seguí trabajando. A la hora del almuerzo salí solo a la calle. Caminé 3 cuadras sin destino. Me senté en una banca de una plaza pequeña que había en la esquina. Saqué el teléfono y llamé a Samantha. Llegó una carta, dije cuando contestó. ¿De ella? Sí. ¿Qué dice? Se la leí, completa. En voz baja, sentado en la banca, con la gente pasando delante. Samantha escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. Marcos. De verdad. Estoy bien. ¿Te duele? Pensé en eso. Sí, pero es el tipo de dolor que tiene sentido. No es injusto. Es exactamente lo que correspondía. Samantha no dijo nada por un momento. Tiene razón en todo lo que dice, dije. Sí. Y lo dice sin odio. También. Eso es más de lo que merecía. Samantha tampoco respondió eso. No había nada que agregar. Volví a la oficina. Terminé el día. Al salir pasé por recepción y saludé a la recepcionista como siempre. En el ascensor iba solo. Esa noche en casa fui directo al cajón de la cómoda del pasillo. Lo abrí. Ahí estaban los 192 recibos. El papel con el nombre. La hoja con la dirección. La invitación al evento. Saqué el sobre de Valentina del bolsillo de la chaqueta y lo puse adentro del cajón, encima de todo. Cerré el cajón. No lo abrí más esa noche. Samantha vino el sábado. Trajimos comida de un lugar cercano y comimos en la mesa de la cocina. Hablamos de otras cosas. Del trabajo de ella, de un viaje corto que estaba planeando para el mes siguiente, de una película que los dos habíamos visto en distintos momentos y que ninguno había terminado. En algún momento ella me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Qué vas a hacer con todo esto ahora?, preguntó. Nada, dije. Ya está. ¿Estás en paz con eso? Lo pensé de verdad antes de responder. Estoy en paz con que ella sí lo esté. Samantha asintió una vez. Terminamos de comer. Recogimos la mesa. Ella se quedó un rato más. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé un momento en el pasillo. Desde ahí podía ver la cómoda, el cajón cerrado. 26 años adentro y una carta encima que lo cerraba todo de la única manera que tenía sentido. No con perdón, no con reencuentro, sino con una mujer de 25 años que había decidido, con toda la claridad del mundo, que no me necesitaba. Y tenía razón. Apagué la luz del pasillo y me fui a dormir.